teníamos una clave, busque por favor qué número le corresponde, porque no solamente nos hacemos daño a nosotros mismos en tardarnos en buscar cuál es nuestro nombre o en qué hoja está nuestro nombre, sino que perjudicamos al compañero de atrás y al resto de la demás clase, ¿verdad? Entonces, sí necesito por favor que ustedes puedan buscarse y ahorrar ese tiempo. Durante la clase yo voy a ir preguntando dónde va, pero si nos queremos ir temprano, necesito que ustedes me apoyen, ustedes mismos. O sea, si usted quiere irse temprano, yo le digo, ya trabajamos, nos podemos ir. Entonces, usted, si no se ha anotado, usted mismo se va a perjudicar. Entonces, presione el que usted tiene adelante, la lista, pásela, por favor, porque entonces no se va a poder ir, ¿verdad? Dígame, Mirta. Buenas noches, licenciada. Disculpe la molestia o una sugerencia. ¿No podrá dar una hoja por fila y que cada quien vaya anotando su nombre y carnet para que sea más rápido, pienso yo? Yo pretendía hacer eso, te lo prometo, Mirna, pero me dijeron que como era hojas de la Contraloría, tenían que ser esas hojas. No sé qué van a hacer en las demás clases, pero a mí me dijeron que no podían. Entonces, yo sugerí una hoja por cada fila y para atrás, pero me dijeron que no. ¿Alguna otra clase que ustedes utilicen ese método para yo ponerlo como solo administrativo? Hoja por 2 filas. Ok, voy a hacer la consulta y voy a poner de ejemplo la clase, porque a mí me dijeron que no, que específicamente esas hojas y esas hojas. ¿Verdad? Sí, no eran hojas en blanco, no eran hojas bond, sí venían como membretadas y así. O sea, eran de esas de Contraloría, pero venían como sueltas y uno se tenía que anotar. Ok, no sea, las hojas no tenían sus nombres. No, cada uno anotaba su nombre, su carnet. Y tenía la información de la facultad en la parte de arriba, el encabezado. Así es. Sí, es así. Ok, vale. Es que eso pregunto porque mi intención es sacarlos pues lo más pronto posible, realizar nuestra clase y que se vayan, pero el problema veo que las personas que no se puedan anotar, ¿cómo se pueden ir, verdad? Eso es de lo que pues, he estado pensando. Bueno, entonces vamos a publicar ese listado. Licenciada, perdone. ¿Qué manda? Licenciada. Sí, sí. ¿Sí? Buenas noches. Buenas Fíjese noches. que el listado que pasaron está numerado. Por ejemplo, yo soy el número 15, yo solía 15 y ahí me anoto, ¿verdad? Y yo pensaría que seguimos igual, solo que los que falten, pues que se anoten aparte, ¿verdad? Está numerado. Miren, exacto, es que yo no lo veo complicado porque... Solo que se apuren, no pasa de que muy lenta la cosa. Solo que se anoten, se sepan cuál es su número, mi número es 20, firmo, paso, 1, firmo, paso, o sea, pero si no se toman la molestia de buscar su número acá, les va a costar un montón en clase, entonces... de eso se trata, ¿verdad? Que todos colaboremos entre nosotros como equipo, como grupo, en poder saber dónde estamos para poder irnos en el momento, pues, que sea preciso, ¿verdad? Vamos a ver, dice, exponiendo que somos 200 en un minuto. ¿Será que se llevan un minuto? No, o... No creo que se lleven un minuto. Menos. ¿Verdad que sí? Menos, son segundos. Pero si tiene la responsabilidad de saber cuál es su número. Ahora, si se va a tomar la molestia de leer todas las hojas, sí va a ser complicado, ¿no? Bueno, yo más quisiera hacer un foro, de verdad, pero como me dijeron que son esas hojas, chicos, no puedo, ¿verdad? Sino con todo gusto. Hoy sí podemos hacerlo por medio de registrar una asistencia de forma virtual. Entonces ahí el Jorge nos va a hacer el favor de pasarnos el formulario al finalizar la clase, lo llenan, no hay ningún problema, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Me pidieron por favor que repasáramos en dónde estaban los artículos en nuestra Constitución. Miren, voy a hacer una observación. No les voy a los artículos de la forma dogmática, pragmática. ¿Y cuál es la otra?
¿Cuál es? Orgánica. Orgánica. Ok, vale. Mire, pues, no les voy a pedir que abran sus cámaras, voy a respetar su privacidad, su casa, su espacio, su tiempo. Por mí no hay ningún problema. Ustedes quieren dejar cerrada la cámara, que no hay ningún inconveniente. Para mí, no hay ningún inconveniente. ¿Ok? ¿Quedamos claros? Muy bien. Entonces, la parte dogmática. ¿De qué artículo a qué artículo lo podemos encontrar? El artículo 1 al 134, licenciada. 130. 139. Exacto, 139. Si habla, ahí lo que nosotros podemos hablar es ¿de qué? Los derechos fundamentales. Derechos. Ujú, muy bien. Encontramos lo que son, vamos a ir anotando acá. En los mensajes, no sé si les sale. Sí, licenciada. Derechos fundamentales. Entonces, esa es la parte en nuestra Constitución que nosotros podemos encontrar. ¿Cuál es la otra parte? Orgánica. Ok, muy bien. ¿De qué artículo a qué artículo lo podemos encontrar? Artículo 140. 162. De la parte 140 A la Artículo 262. 262. ¿Y de qué miramos acá? La organización del Estado. Ujú, ujú. Perdonen, pero un poquito de dolor de garganta hoy. Si me oye, entonces. ¿Y cuál es lo último? ¿Qué parte encontramos? Pragmática. Práctica o pragmática. ¿Y de qué artículo a qué artículo? 262 al 281 son las garantías constitucionales. 60. 263. 163. Muy bien, así es. Garantías constitucionales. Ahí estamos. Ahora bien, mi pregunta es, miren pues, ¿descargaron la presentación? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Vamos a ver, dogmática, perdón, aquí me faltó un número 1, pero ahí pero sí sabemos que es del 1 al 139, ¿verdad? Yo le puse del 1 al 39, pero es 139, ¿sí? Es que todavía no descubro cómo ver el pizarrón acá, entonces, pero ustedes me van tomando la idea. Ok, bueno. Vamos a ver si encuentro la presentación acá. Mire, todavía no les he dejado ningún trabajo ni nada por el estilo. Calculo que va siendo la otra semana. La universidad tiene lo que es la biblioteca. No sé si hoy por hoy está funcionando lo que es la biblioteca virtual. Quiero ver cómo ustedes pues tienen acceso a su usuario y contraseña. Entonces, anteriormente yo lo utilizaba. Estoy cursando una maestría, entonces yo hacía mis tareas, necesitaba libros, buscaba y hacía mis tareas, hacía referencias en base a esos libros y pues sacaba lo que son mis tareas. Entonces, de esa forma es que quiero pues que ustedes lo utilicen, no solamente con la finalidad que ustedes saquen la tarea, no, ¿saben con qué finalidad? Ustedes ya les va a tocar hacer la tesis. Entonces, aprendamos a usar el sistema, Pamela, ¿no? Ok. Aprendamos a usar el sistema y a la hora que ustedes les toque hacer la tesis, si ustedes saben manejar muy bien la plataforma, no solo les va a servir para hacer una tarea y no solamente en laboral, ustedes van a utilizar esta herramienta para las demás ramas del derecho. Pamela. Buenas noches, licenciada. Existe un QR que uno de mis compañeros me dijo que estaba habilitado y yo lo descargué el día viernes y usted puede buscar ahí todo lo que necesite. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, tú, si eres tan amable, lo puedes, no sé cómo podemos compartirlo, Pamela.
Lo voy a buscar, licenciada, y si puedo lo envío al grupo. Vale, muy bien. ¿Ustedes tienen un chat de grupo en clase? No, es el grupo general, o sea, el oficial, ahí es donde se escribe. Listo, miren, pues hagamos algo. Ustedes tienen mi correo electrónico, tienen mi número personal y tienen Claro. Considero que armar un chat de la clase es, imagínense, ustedes tienen varios grupos y otro grupo más, entonces hagamos algo. Manden el WhatsApp y yo lo subo a clase. Y el que no lo tenga, lo puede descargar ahí. ¿Les parece? Sí, licenciada, gracias. Muy bien, licenciada. Sí, licenciada. Así no saturamos lo que es el WhatsApp, ¿verdad? Y si en algún momento ustedes quieren que armemos uno, pues lo armamos, ¿verdad? Eso ya es decisión que ustedes quieran que lo hagamos, pero no creo. Catherine. Buenas noches, licenciada. Con respecto al grupo de la sección, yo tengo uno que prácticamente es para toda la sección D, entonces solo sería que pues me hablara Pamela y ahí mandé el QR, bueno. si gusta. ¿Me agregas a Pamela o a mí o cómo? No, si gusta agrego a Pamela y que ella envíe ahí el QR para todos los estudiantes para que puedan tener pues el QR, ¿no? Claro que sí. Ok, dice mejor en Classroom, porque ahí se pierden los mejor en Classroom. Ok, se pierden los mensajes. Yo no estoy en el chat. Bueno, miren pues, como les digo, ya queda decisión ustedes si quieren que armemos un grupo, si está bien como están, o bien si yo lo subo a Classroom. Aquí hay mi forma de comunicarnos, ¿verdad? Ahora la tecnología es tan bonita que es la forma más fácil. Carla. Licenciada, buenas noches. Yo pienso también que sería mejor en Classroom porque no todos estamos agregados al chat de WhatsApp, entonces tendríamos que agregarnos a ese grupo nuevamente. Sí, entonces, ¿saben qué? Y saturar yo siento que saturamos un teléfono y tal vez ustedes tengan otros chats, en cambio, claro, de forma ordenada, ahí van a encontrar material, van a encontrar, por ejemplo, libros que les voy a subir, reformas, van a encontrar, de forma ordenada vamos a ir trabajando paso a paso durante todo el curso, pero ahí lo van a ir a encontrar todo, ¿verdad? Y hasta las hojas de trabajo en forma ordenada. Si usted, cuando hagamos una hoja de trabajo, usted se va en calificaciones, usted va a ir sumando 5, 3, 5, 10, qué sé yo, ¿verdad? Por dar una idea. Pero usted mismo va a subir. Entonces, inmediatamente, lástima que no podemos ahora examinar de forma virtual, porque hasta yo hacía formularios, inmediatamente 10 minutos de haberse examinado, usted ya tenía su nota, ¿verdad? Pero ahora es de forma presencial, entonces va a ser un poquito más tardado, pero va a tener su nota lo más rápido posible. Entonces, vamos a seguir con la clase. ¿Se recuerdan que les prometí que íbamos a ver lo que es el material acá? Uno, para evitar, por ejemplo, miren, va muy rápido, o miren, no anoté, o miren, no, ¿saben qué? Hagamos solamente lo que sí necesito es que anoten son sus códigos, porque puede ser que al finalizar yo le diga, enséñame su código, le voy a dar 5 puntos si tiene, pues, bien dividido su código, listo como que para que se pueda examinar. Entonces, a ese punto voy, porque a mí de qué me vale que usted tenga anotado en su cuaderno los artículos, si lo que usted no va a llevar a la audiencia es el cuaderno. ¿Qué va a llevar al cuaderno? Las leyes, ¿verdad? Entonces, con lo que usted va a ir a defender a su cliente son sus leyes. Entonces, yo lo tengo de color rojo, usted puede poner el color que usted quiera. Si usted quiere, puede comprar su código. Lo motivo que lo pueda comprar porque hay reformas, pero si no, yo las voy a compartir, las recorta, las pega atrás, como usted pueda, lo más bonito, la cosa que usted pues sepa manejarlo, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, hablamos la diferencia, vamos a hacer un pequeño resumen acá y para poder ir avanzando en lo que es el programa.
Se recuerdan que hablamos de entre concepto y definición. Hablamos en relación a que concepto se refería a una idea que yo podía tener, una forma mental de algo que yo me pudiera describir, ¿verdad? Entonces, mediante pues el entendimiento que yo pudiera tener. Ahora, lo que era definición era una proposición mediante una excepción de manera precisa, concreta y pues directamente más científico. Hablamos en relación al trabajo. ¿Qué era el trabajo? El trabajo lo denominamos como un conjunto de actividades que son realizadas con el objeto de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes, servicios para atender a las necesidades humanas. Mencionamos que eso era un trabajo. Ahora, ¿qué era una definición en relación a derecho procesal laboral? Bueno, entonces entendemos que la definición es el conjunto de reglas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo para el mantenimiento del orden jurídico económico de las relaciones obrero-patronales. Yo les mencioné que había lo que es una evolución histórica. Yo toqué en clase lo más esencial, pero si ustedes, con la finalidad que ustedes leyeran, en clase, pues trato de dar lo más puntual para que usted, cuando yo le comparta algún tipo de material, pues usted lo pueda leer, ¿verdad? Pueda tomarse el tiempito. No es un gran contenido, pero sí es más de lo que doy en clase presencial para que usted pueda enriquecer su conocimiento. ¿Cuántas etapas habían en relación a la evolución histórica del trabajo? 5. ¿Pregunto? 5, ¿verdad? Muy bien. Hablamos de la prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Son 5. Si hablamos en relación a la prehistoria, ¿qué podemos encontrar? El descubrimiento del fuego, los metales, la división del trabajo entre las mujeres recolectoras y los hombres cazadores. Es cuando en ese momento el hombre pasa de recolector a cazador, ¿verdad? Es la primera división del trabajo, es la que se da en la prehistoria. Si hablamos de la edad antigua, ¿de qué podemos nosotros hablar? ¿Se considera el primer estado esclavista? Muy bien, era donde habían, por ejemplo, más esclavos que personas que cultivaban su mente, ¿verdad? Y los esclavos, pues, independientemente siendo hombres, mujeres, eran el mayor número de lo que eran los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, en acá trae, por ejemplo, el modo esclavista fue como la mayor división del trabajo. Uno era de forma física y las otras personas eran de forma intelectual, ¿sí? Entonces, a la vez se crearon las condiciones para que aparezca un nuevo tipo de hombre cuyo único trabajo era el pensar, dando origen al nacimiento de la filosofía como un sustento ideológico del Estado. Entonces, aquí ya comenzamos a hablar de Platón, comenzamos a hablar de Aristóteles, de esos grandes filósofos que hemos visto a lo largo de nuestra carrera, ¿verdad? Entonces, acá es donde comienza esa división del trabajo, ¿verdad? Si hablamos de la edad antigua, ¿de qué estábamos hablando? De Grecia y Roma. Muy bien, ¿y a qué se dedicaban ellos? Esclavismo. Al feudalismo. Pero aquí ya se empezó a hablar en relación a los carniceros, pescadores, tendederos. Si se dieron cuenta, fue creciendo, ¿verdad? Fue cambiando. Por ejemplo, ya estamos hablando en relación a que ellos no se preocupaban de reglamentar el trabajo, sino que era para garantizar un orden, la propiedad pública. La única ayuda para los propietarios fue tener a las personas pues trabajando. Los oficios se transmitían ¿de quién? De padres de padres a hijos, ¿verdad? Desde los principios de la civilización, Elena, las mujeres se encontraban bajo la autoridad patriarcal de los hombres y en la práctica pasaban de la autoridad del padre a la autoridad del marido, ¿verdad? Aquí se dieron cuenta, ya fue evolucionando. ¿Qué decimos de la Edad Media? Que no hubiera muchos avances
creo que se creó. Muy bien, y aquí se comenzó a dar que es el atesoramiento de tierras, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que, y comenzó a darse lo que es la revolución industrial, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de la edad moderna, pues aquí estamos hablando que encontramos con el descubrimiento de América, por ejemplo, la esclavización masiva, ellos ya miraban lo que es para poder obtener el oro, las piedras preciosas, ¿verdad? Y pues a fin de poder ser aportados a lo que era Europa. También lo que es la diferencia entre oficio, labor, obra y profesión. A lo largo de nuestra carrera nosotros tenemos que saber diferenciar, pues era una labor, era un oficio, era una obra, una profesión, tanto por ejemplo para nuestros memoriales, para identificarlos bien a la hora que usted pueda hablar con su cliente, pueda defenderlo en una audiencia, pero usted tiene que saber o diferenciar de ellos. Por ejemplo, el sinónimo de obra ocupa el equivalente a diferenciar el ejercicio de alguna manual. La formación profesional del trabajador concretaba una zona de producción, por ejemplo, una mano de obra. Son los elementos necesarios para la ejecución de esta producción. Un obrero calificado es el trabajador que tiene un oficio. Por ejemplo, un peón, un ahorrazo de trabajo, el trabajador que si bien es cierto trabaja, pero carece de una institución pues completa sobre la determinada rama de producción. Ahora la labor tiene que emplearse con menor generalidad en referirse a lo que es la ocupación concreta a una determinada tarea y sin las notas de continuidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué es obra? Obra proviene del latín opera, que constituye ante todo una cosa hecha por un sujeto o agente con mayor amplitud, un trabajo material y en su dimensión mayor cualquier producción, ya que tanto nacional. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, está esa clasificación que ya sabemos dividirla dentro de nuestro código de trabajo. El código de trabajo, aquí hablamos de la creación. La creación se da el 8 de febrero de 1947, correspondiéndole al primer decreto en aquel entonces del 330, y fue publicado en el Diario de Centroamérica, en dos fases, el 25 de febrero de 1947, del artículo 1 al 190, y el 26 de febrero del mismo año en los artículos 191 al 445, y entregado pues a los trabajadores en una gran fiesta cívica el 1 de mayo. Acá les copié más o menos una historia corta en relación a cómo fue el decreto 330, que fue emitido por el Congreso, que fue publicado el 20 del mismo mes, con vigencia el 1 de mayo. A través de los años, pues muchas han sido las reformas que ha sufrido el Código de Trabajo, siendo las más amplias las contenidas en el decreto presidencial 570 el 28 de febrero de 1956, que modificó 97 artículos y derogó 7 de ellos. Adicionalmente, las reformas contenidas en el decreto 1441 del Congreso de la República, y me imagino que ustedes leyeron esta información, ¿verdad? Acá les coloqué a lo largo de la historia las reformas que se han ido dando, una a una. Aquí les puse qué decreto fue, cuándo fue publicado, en dónde fue publicado, y si vemos a lo largo de la historia, en lo que ustedes pudieron ver en relación a estas reformas, encontramos un diario que se llamaba, ¿cómo se llamaba el diario? El Guatemalteco. El Guatemalteco, ¿verdad? Ese diario guatemalteco, a lo largo de la historia podemos encontrar lo que surgió a través del gobierno de el general Justo Rufino Barrios en 1873. Se mantuvo como diario oficial hasta 1972, en donde ya se funcionó como diario de Centroamérica. Pero ¿qué se daban ahí? Se publicaban acuerdos, decretos, reglamentos y todo lo concerniente a los asuntos oficiales. Así como, por ejemplo, también se publicaba la sección de cotización del café, el estado del tiempo, o sea que era prácticamente el oficial, ¿verdad? Ese era el periódico que existía anteriormente. Vimos también lo que es el derecho del trabajo, saber cuando decimos derecho del trabajo o derecho laboral,
Bueno, si entendemos por el derecho de trabajo, es la acción tal que nosotros hacemos día con día, ¿verdad? Es el derecho del trabajo. El derecho laboral ya es una ciencia, es decir, que está conformado por un conjunto de actividades, contratos, relaciones, instituciones propias directamente de la relación laboral. Hablamos de 3 características, así como existe un pasado, un presente y un futuro, hablamos 3 características en relación a los derechos. Derechos antes de que yo tenga un trabajo, durante el trabajo y los derechos después del trabajo. ¿Quién me dice o dónde puedo encontrar los derechos antes de tener un trabajo? Artículo 101 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Y qué dice? Esto se lo leo. Artículo 101. Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Ok. Entonces a mí me está diciendo acá que el trabajo es un derecho como persona. O sea, yo ahorita yo no tengo trabajo, pero a mí me está diciendo la Constitución que el trabajo es un derecho que yo tengo a poder tener un trabajo. Entonces, antes de tenerlo, yo sé que tengo un derecho y ¿dónde lo fundamento? En la Constitución. Ahora, ¿cuál es el derecho en el momento de iniciar un trabajo? Artículo 19 del Código de Trabajo. ¿Y qué dice? Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente. Ok. Basta con que se inicie la relación de trabajo, ¿verdad? Entonces, ese es donde yo puedo fundamentar la característica del derecho dentro del trabajo. Ahora, el derecho después del trabajo, ¿a qué derecho tengo? Prestaciones irrenunciables. Todas las prestaciones, ¿verdad? Las cuales tengo derecho como trabajadora. Entonces, si me lo da también el Código de Trabajo. Bueno, hablamos en relación a los principios. ¿Se recuerdan que nosotros hablamos en relación a los principios? ¿Qué entendemos por principios? Bueno, los definimos, una definición. Hoy si tienen su computadora a la mano, ¿quién me para una definición? No un concepto, una definición. Con confianza. Acuérdense que estamos entre compañeros. Serían aquellos principios, lineamientos que le dan el sentido a la normativa o el por qué la van a hacer. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿No? Ok. Pues. Aquí, por ejemplo, son dictados por razón, admitidos por el legislador, como un fundamento inmediato de sus disposiciones, los cuales hayan contenido en su capital del pensamiento. Aquí me está diciendo, por ejemplo, que son admitidos como legislador, porque acuérdense que una de las funciones de los principios es ¿qué? Informadora. ¿Sí? Porque ellos inspiran o informan a la iglesia con un fundamento del ordenamiento jurídico que se promulga. También nos está diciendo, por ejemplo, los cuales, por ejemplo, son definidos en aquellas líneas de directrices o postulados que inspiran en el sentido de las normas laborales y configuran las relaciones entre patronos y trabajadores. Es como una normativa, porque actúa como fuente supletoria en caso de ausencia de la ley. Son medios de integración o ordenamiento jurídico cuando existen algunas lagunas de la ley. Por ejemplo, es interpretadora porque operan como un criterio del juez y el intérprete de la ley. Ahora vamos a ver, vamos a dejar de presentar esto y les voy a presentar un esquema. ¿Será que los principios solamente se dan en las ramas del derecho laboral o se dan en otras ramas?
sean en otra rama. En todas las ramas del derecho. En todas las ramas del derecho. Mucho, ¿verdad? Todas las ramas del derecho. Miren, pues, aquí les voy a compartir. Ese es un cuadro sinóptico de los principios del derecho. Acuérdense que existen los principios generales del derecho. Por ejemplo, el principio como tal viene de juris natural, ¿verdad? Que ellos prácticamente significa que los principios son los que aplican la justicia, ¿verdad? Pero por eso es que lo encontramos en todas las ramas, como por ejemplo, ¿qué? Constitucional, Constitucional. civil, mercantil, tributario, notarial, trabajo administrativo. Entonces, por eso, si se dan cuenta, ellos dicen prácticamente que son los que interpretan o aplican o identifican como los que aplican la justicia. Entonces, por eso lo encontramos en todas las ramas. ¿Sí? Acá en el derecho del trabajo, que es realmente lo que a nosotros nos corresponde, lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Podemos encontrar el área sustantiva o material, adjetiva o procesal. Dentro del área sustantiva o material encontramos, y eso lo podemos ver en el artículo 102 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí podemos ver, por ejemplo, el derecho a la libre elección del trabajo. Si usted tiene su Constitución a la mano, vaya viéndola, por favor. Entonces, dice, en el área sustantiva, los principios son derecho a un trabajo, que es el artículo 101, derecho a la libre elección del trabajo, que es el artículo 102, inciso A. Derecho a la estabilidad del trabajo. Todos los incisos usted los puede ubicar en relación al área sustantiva, en relación a la Constitución, según el artículo 102. Y encontramos derecho a la estabilidad en el trabajo, derecho a la libre sindicalización, derecho a la negación colectiva y de huelga. Tanto será equivalente remunerado igual del salario para igual trabajo en iguales condiciones. Es protector, tutelar del trabajo, protección a la mujer trabajadora y los menores de edad, irrenunciabilidad de derechos, imperatividad de legislación del trabajo, intereses privados que deben ceder ante el interés social. Ahora, en el derecho procesal del trabajo encontramos protector tutelar de los trabajadores, el libro de operario, normas más favorables, condiciones más beneficios, por ejemplo, el impulso de oficio, economía, celeridad, concentración, sencillez, oralidad, inmediación, publicidad, probidad o lealtad, adquisición procesal, flexibilidad en cuanto a la carga valoratoria de la prueba, búsqueda de la verdad real y no de la materia y no de la material o histórica. Si se dan cuenta, vamos a ir abarcando poco a poco a lo largo del curso, vamos a ir relacionando y pues abarcando cada uno de ellos. Independientemente, por ejemplo, si es sustantiva o es material, me está diciendo que los principios tienen funciones. ¿Y cuáles son esas tres funciones? La informadora. Normal. Y entonces me está diciendo que entonces me está diciendo que es informadora porque pues informa a quién, al legislador, ¿verdad? Me está diciendo que es normativa porque actúa, ¿por qué? ¿En caso de qué? Una ley supletoria. Como fuente supletoria. Fuente supletoria. En caso también, muy bien, y en caso también de ausencia de la ley. Y también me está diciendo que es interpretadora porque también, ¿qué pasa? ¿A quién orienta? Porque opera como un criterio orientando al juez. Exacto, así es, muy bien, 100 puntos. Entonces, independientemente, ya sea el área sustantiva o el área procesal, en ambas me está diciendo que esas son las funciones de los principios, ¿verdad? Vale, vamos a dejar de presentar. Vamos a seguir. Vale. Aquí ya podemos ver en relación a los principios del derecho del trabajo, ya vimos que era tutelar, mínimo garantías, derecho necesario imperativo, derecho realista objetivo, derecho público, derecho fundamental democrático. Entonces, ahora aquí encontramos una definición. El principio protector o tutelar de los trabajadores. Aquí ya vamos abarcando poco a poco, si ustedes se dan cuenta, a los principios procesales. El principio tutelar de los trabajadores, ¿dónde lo encontramos?
Considerando número 4, literal A. Muy bien. Vamos a ver. Porque nos dice que puede equiparar la situación de qué. ¿Por qué es tutelar? Trata de compensar la desigualdad económica. En este estamos hablando del inciso A, ¿verdad? Porque dice que trata de compensar la desigualdad económica. Si hablamos en relación al principio de economía, ¿de qué estamos hablando? Evitar los gastos, licenciada. Ok, muy bien. Entonces nos está diciendo que a lo largo de todo el proceso, él nos está diciendo que tratemos de evitar el mayor gasto posible que ocasione durante todo el proceso, ¿verdad? Si hablamos en relación al principio de inmediación, ¿de qué estamos hablando? El juez está en contacto con las partes. Como por ejemplo. La recepción de las pruebas. Ok. Vamos al artículo 321. En el 321 del Código de Trabajo, en ese artículo encontramos 3 principios. ¿Cuáles son? ¿Se recuerdan que lo vimos? Principio de impulso de oficio, el principio de oralidad. ¿Y el principio de? Inmediación. Excelente. Hay 3 principios en un solo artículo, imagínense. Porque nos está diciendo que el procedimiento en todos los pisos de trabajo y previsión social son. ¿Qué dice aquí? ¿Es de forma qué? Oral. Oral. Actuando e impulsando de oficio. Por los tribunales, consecuentemente, es indispensable por la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de toda diligencia de ¿qué? De prueba. Acá encontramos otro principio. Dice que se trata de reunir el mayor número de actos procesales en un solo acto o en una sola audiencia. A ver, ¿de qué principio estamos hablando? Recusión es por el tiempo procesal. Concentración. Significa que todas las acciones, excepciones e incidentes se susciten en motivo de la aplicación de la norma, se planteen en un solo acto y se resuelvan en el asunto principal. Nuestra legislación laboral contempla dicho principio para facultar a las partes en que la primera audiencia se señala y en la primera audiencia ahí se dio de todo, ¿verdad? Ahí prácticamente estamos hablando que contestó la demanda, presentaron excepciones, presentaron recompensación. Entonces, si se dan cuenta, en una sola audiencia podemos reunir varias fases, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, el principio de preclusión, ¿de qué podemos hablar? Que terminada una etapa no se puede retrotraer porque esta ya precluyó. Así es. Por ejemplo, vamos a dejar de presentar esto. Y después de forma virtual, ¿saben por qué me gusta? Porque les puedo ir poniendo ejemplos, les puedo ir enseñando documentos, podemos compartir como que un material mucho más fácil, pero cuando estemos virtual vamos a verlo mejor. Ok, aquí estamos. No sé si lo logran ver. ¿Me dicen? Sí, licenciada, sí se ve. Mire pues, este documento es como decir el ABC. ¿Se recuerdan que cuando estábamos en el colegio, estábamos chiquitos, nos decían A, B, C, D, yo ya sabía que detrás de la C iba la D y así sucesivamente? Esta es una guía. Usted tiene esta hoja, usted no se pierde. Usted sabe que va detrás de cada una de las fases. Yo con todo gusto se lo puedo compartir para que usted lo tenga, porque se lo prometo, el primer día que usted lleve su audiencia, lo que va a pasar, usted se va a estar muriendo de los nervios, y es normal, entonces va a decir, ¿y ahora qué me toca? Entonces, cuando uno tiene una guía es mucho más fácil. Bueno, entonces, cuando usted oye al juez, por ejemplo, decir, mire, estamos situados en el juzgado, en la sala de audiencias del juzgado séptimo, juzgado noveno, juzgado primero, juzgado décimo, etcétera, ¿verdad? Vale. Entonces, con la carpeta judicial número, usted ya sabe que anotar su numerito. Entonces, bueno, dice con el que le corresponde al oficial tal, siendo las tantas horas, damos inicio. Entonces, usted ya sabe que inició en esta fecha, ¿verdad? En esta hora, perdón. Cuando dice finalizó, entonces, usted ya sabe que esto lo van a decir lo último. Y el número de audio es el número con lo cual
hay grabadoras, ¿verdad? La cual usted va a tener al final un numerito con el cual va a poder ir al segundo nivel. Hay un kiosco, ahí le dan, usted dice, mire, quiero la audiencia 20.310, por dar un ejemplo. Entonces, sí, perfecto, eso fue en el juzgado tercero, ¿verdad? Sí, aquí está su audiencia. Entonces le dan su CD, es totalmente gratuito y usted se lo lleva por si tiene alguna duda de lo actuado, ¿verdad? Entonces, al finalizar, le van a dar ese número de audio. Bueno, ¿pero por qué estamos viendo esto? Porque en relación al principio de ¿qué? Discusión. Entonces, viene y dice la comparecencia del actor. ¿Cuál es su nombre? Se identifica. Mi nombre es fulano de tal. Mi asesor fulano de tal. Lugar para recibir notificaciones. Hoy por hoy sabemos que es casillero, pero lo que corresponde es el lugar de recibir notificaciones, ¿verdad? Bueno, ya se identificó, como quien dice, mire, identifíquese, ¿quién es usted? Bueno, ahora de este lado, ¿quién es usted? Le dice la parte demandada. Bueno, entonces se identifican por su asesor fulano de tal, cuál es el lugar para recibir notificaciones, sabemos que es casillero, pero vamos a ponerlo de esa forma para tener una guía. Bueno, entonces vamos a la actitud del demandado. Bueno, ahora seguimos con usted, la parte actoral. Usted tiene la opción de ratificar, modificar y ampliar. Pero viene el abogado y dice, no, señora juez, ratifico mi demanda en todos sus puntos. Entonces, prácticamente no le quiso hacer ningún cambio. Entonces, viene y dice, perfecto, ahora voy con el demandado. Entonces, el demandado dice, mire, quiero contestar mi demanda en sentido negativo. Y comienza a hablar cuando dice la parte actora. No, perdón, señora juez, mire, yo quiero modificar mi demanda. ¿Será que lo puede hacer? No, licenciado. No. Ya no se puede. Ya no se puede, porque esa fase ya pasó el momento procesal oportuno. Se incluyó, ¿verdad? Muy bien. Y esa, por ejemplo, y la actitud del demandado pudo haber en este caso, por ejemplo, él dice, bueno, yo ya yo lo que quiero es presentar antes de poder pronunciar alguna palabra, excepciones dilatorias, y después lo que corresponde es contestar la demanda, o bien puede contestar la demanda e interponer excepciones perentorias. Esa es la forma en que se presentan. Si es dilatorias es antes de pronunciarse en relación a la contestación, y si es perentorias es después de la contestación. Después viene la conciliación, el licenciamiento de media prueba, y poco a poco vamos a ir avanzando en esta hoja. Pero realmente es una guía la que les quiero dejar para que a la hora que ustedes les toque que evacuar una audiencia, no les sea difícil, ¿verdad? Y sea mucho más fácil. ¿Cómo vamos? ¿Estamos comprendiendo? Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien, licenciada. Mire, ¿saben qué quiero? Fíjense que el derecho procesal de trabajo no me lo enseñaron como yo se los estoy dando. Yo hubiera querido que me lo enseñaran así. Yo se lo estoy tratando de compartir porque en un momento de mi vida trabajé dentro de un juzgado de trabajo. Entonces, ¿yo qué más hubiera querido que me lo explicaran de esta forma? Porque realmente uno lo que quiere es aprender, obviamente doctrina, sí, obviamente fundamento, pero saber cómo se va desarrollando. Incluso vamos a ver audiencias, les voy a proyectar, no sé si es más cómodo hacerlo aquí, en clases virtuales o presenciales, pasarles una audiencia, yo creo que es mejor aquí, ¿verdad? Porque ustedes están en la comodidad de su casa, para que usted mismo diga, ay, sí, tal fase pasó, mire, es una reconvención, no, mire, pasó, entonces para que usted venga y realmente se sienta cómodo y pueda aprender, ¿verdad? Entonces, esa es mi intención. Bueno, principio de pulso de oficio, el Código de Trabajo, ya lo sabemos que lo menciona el 321, regula el procedimiento que todos los juicios de trabajo y previsión social es de forma oral, actuando e impulsando de oficio por los tribunales, por lo que significa que es obligación del juez velar porque se tramite el juicio, no se paralice, no siendo por tanto necesaria la presentación de solicitud por la parte interesada. Bueno, el principio de publicidad. Este principio de publicidad consiste en que el derecho tiene que las partes y hasta terceras personas a presenciar todas las diligencias y examinar los autos y escritos de las partes, excepto aquellas actuaciones que merezcan pues, la reserva razonable de índole moral, en el que pugna porque los actos del procedimiento sean accesibles al público. Hay tres formas de publicidad. Publicidad para todos, publicidad únicamente para las partes, y publicidad para las partes incluyendo terceros. Por ejemplo, publicidad para todos.
¿Se recuerdan que yo les dije a ustedes que ustedes podían ir al juzgado y decir, miren, Ala, ¿será que nos permite, pues solamente por poder mejorar nuestro conocimiento, presenciar una audiencia? Perfecto, le dicen, usted pase, no hay ningún problema, siéntese en la parte de atrás, solo eso sí no vaya a ser bulla, pero puede presenciar. Entonces, usted no tiene nada que ver en ese proceso. Usted no es ni parte, ni testigo, ni tercera persona interesada. Nada. Usted no es nadie en el proceso. Solamente quiere aprender, mejorar su conocimiento. Entonces, es publicidad para todos. A eso se refiere. Cuando se refiere, por ejemplo, publicidad para las partes, ¿será que si es publicidad para las partes, usted puede ir a pedir copia de algún auto o de la sentencia? No, ¿verdad? No. Ok. Entonces, no, exacto, las personas que dicen dentro de la carátula, ¿verdad? Por decirlo así, que actúan dentro de un proceso, pues ellas son las únicas que pueden venir y a solicitar algo, una parte dentro del proceso. Y que son, pues, y la tercera, que la publicidad entre las partes y terceras personas interesadas que estén dentro del proceso, ¿verdad? Siempre de igual forma. Bueno, entonces, esa es la forma en que se maneja la publicidad. Principios de oralidad. Ya vimos que es, por ejemplo, incluso la oralidad se da cuando la persona quiere venir y dice, bueno, yo quiero presentar mi demanda. Vamos a empezar dando el primer paso desde que queremos presentar la demanda. Voy a tratar de conseguirles para la próxima clase, que es acá de forma virtual, que me es más fácil presentar los documentos, esa hoja con la cual usted en el centro puede obtener. Le dice, mire, yo quiero demandar a mi patrono. Pero son personas que no tienen los medios, ¿verdad? Para poder tener los servicios inmediatos, o no conocen a un abogado, o no saben cómo contratarlo. Van y dicen, mire, quiero presentar mi demanda. Esa es una hojita, por decir así, tamaño oficio. Está cuál es su nombre. Mi nombre es fulanito de tal, mi dirección es tal, mi identificación es tal. Y dice después a quién quiere demandar. Entonces coloca el nombre de quién quiere demandar, cuál es la dirección donde se le puede notificar y una pequeña relación de los hechos. Entonces le reciben en su hojita, a pesar de que es de forma oral, se hace de forma escrita, inmediatamente se recibe, se le da una copia y pasa al juzgado de admisibilidad. Y vamos a ir avanzando en relación a ese proceso para que ustedes puedan manejarlo y puedan tener en su conocimiento, que puedan orientar a algún familiar en relación, si ustedes todavía no se han graduado, pueden irlo guiando poco a poco, ¿verdad? Pero poquito a poquito vamos a ir viéndolo. Para la próxima clase voy a tratar de conseguirlo, se los voy a proyectar para que ustedes la puedan conocer. El principio de sencillez significa que el proceso debe establecer una serie de formas que garanticen la defensa del interés tutelados en el derecho. Cabe mencionar que en el proceso de trabajo no es formalista. El proceso laboral tiene formas para llegar con sus fines, pero son mínimas. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. A usted le notificaron su sentencia y usted es el abogado de la parte actora. Y usted dice, mire, yo no estoy de acuerdo con esa sentencia. O que sea el abogado de la parte patrona, dice, yo no estoy, pero mi despacho está lejos, no puedo ir ahorita, ya se me va a vencer el plazo, no me había dado cuenta. Puede agarrar una hoja común y corriente, puede hacerlo a mano, con el encabezado, obviamente, porque aquí dice claramente, no es formalista y tiene un mínimo. ¿Un mínimo de qué? Tiene formas de llegar a sus fines, pero son mínimas. ¿Sí? Entonces, obviamente, tiene que ver a qué juzgado usted está dirigiendo. ¿Cuál es el número de proceso? ¿Cuál es el número oficial? ¿Cuál es el número si es juez A, juez B? Porque acuérdense que hoy por hoy es pluripersonal. O sea, dentro de un juzgado hay jueces. Entonces, ¿a quién le va a dirigir su movida? Y después puede hacerlo de forma escrita sin ningún problema en una hoja, presentar su recurso de apelación y tan sencillo. En cambio, en civil, pues obviamente tiene que hacer una hoja oficio, cuenta las 25 líneas, tiene que pagar impuestos por medio de los timbres, tiene que, por ejemplo, citar leyes. En cambio, en laboral no, es poco formalista. Entonces, esa es la diferencia en relación al principio de sencillez. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Están ahí? Sí. Ok, bueno. Principio de investigación. Bueno, en cuya virtud el órgano jurisdiccional tendrá la facultad para producir pruebas no ofrecidas por las partes o complementar las propuestas por aquellas que todavía el juez de trabajo no le interesa la verdad formal dispuesta por las partes, sino la verdad material o histórica.
Si hablamos en relación al principio de adquisición, consiste que los medios de prueba, diligencias o producidos por una de las partes no los benefician únicamente por ella porque convierten en prueba del proceso y no de las partes, por lo que pueden eventualmente favorecer a la contraparte o a los demás litigantes. En el último párrafo del artículo 177 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué mencionamos el Código Procesal Civil y Mercantil? Porque es una ley supletoria, licenciada. Se aplica de manera supletoria. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de la supletoriedad más adelante, pero porque se aplica por medio de la supletoriedad. Muy bien. El principio de flexibilidad, pues otorgándole amplias facultades al juzgador para invertir en el peso del onus probandi y para apreciar el material probatorio producido utilizado en el sistema que puedan variar desde la sana crítica a la libre convicción, pero descartándose en todo caso las reglas y de valoración. El principio de congruencia, según el diccionario jurídico española, es un requisito que deben cumplir todas las sentencias sobre el fondo consistente en la adecuación de la correlación o armonía entre las peticiones de la tutela realizando por las partes y lo decidido en el fallo de la sentencia. El principio de probidad o lealtad consiste en la obligación que tienen las partes en sus abogados, asesores en litigar la buena fe en el juicio con el complemento de la sancionar a los maliciosos, por lo que deben dejarse al juzgador el más amplio poder disciplinario para sancionar a los litigantes o abogados que traten de valerse de maniobras sorpresivas, retardarias o fraudulentas. Vamos a la ley del organismo judicial, la LOJ, y vamos al artículo 178. ¿Quién me lo puede leer, si es tan amable? Apremios. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 178. Apremios. Los apremios son apercibimiento, multa o conducción personal que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa, reformado por el artículo 15 del decreto del Congreso número 11-93. Entonces, ¿apremios son? Apercibimientos o multa. Ok, muy bien, apercibimientos o multa. Y si vamos al 180, ¿qué dice? Sujetos. ¿A quiénes? Los apremios son aplicables a los abogados, a los representantes de las partes y a los funcionarios o empleados que dependan del tribunal, en los mismos casos que a los litigantes. Ok, entonces estamos diciendo que son apercibimientos o multas y son aplicables a los abogados. Y vamos a la sanción, que es en el artículo 203. ¿Qué dice? Artículo 203. Sanciones. Por la interposición de recursos frívolos o impertinentes que evidentemente tiendan a entorpecer los procedimientos y por la presentación de escritos injuriosos o con evidente malicia, será sancionado el abogado las 2 primeras veces con multa de 200 a 1000 quetzales y la tercera con separación de dirección y del asunto que pudiera imponer el Colegio de Abogados y Notarios en aras de la adecuada disciplina y prestigio del gremio. Contra la resolución que decreta multas o la separación, cabe el recurso de apelación, pero si se tratare de tribunales colegiados, solo cabe la reposición, garantizando en todo caso al presunto responsable el derecho de defensa y el debido proceso. Tal recurso no interrumpirá el curso del asunto en trámite. Esta cuestión será tramitada en incidente y en cuerda separada. Muy bien. Entonces me está diciendo que es un apercibimiento, una multa, es para los abogados y es en caso de que la interposición de recursos frívolos o impertinentes que evidenten, pues tiendan a entorpecer los procedimientos. Entonces, a eso es a que nos referimos en relación al principio de probidad o lealtad, por si le pueden poner ahí en su ley del organismo judicial, ¿sí? Bueno, denominaciones del derecho del trabajo. Esto es más doctrinario, porque dice que los denominan en forma restringida, derecho procesal obrero, derecho procesal industrial. En ambas denominaciones se les critica por ser restringidos y no comprender la diversidad de las actividades laborales. En otros casos podemos encontrar que es el derecho procesal social, porque se le critica porque más que todo va enfocado, solo enfoca a lo social, pero realmente el derecho procesal
es mucho más amplio. Otras personas, por ejemplo, lo mencionan que es el procedimiento laboral o procedimiento del trabajo, derecho procesal del trabajo o derecho procesal laboral. A la primera se le critica porque se refiere más a una fase del derecho procesal, que se orienta únicamente en las reglas del derecho positivo procedimental, en tanto que al segundo es el término más aceptado por tener una connotación precisa, por referirse a los problemas laborales, individuales, colectivos, por lo que el vocablo del trabajo abarca con más amplitud a las ramas del derecho objetivo. Vemos también lo que es la autonomía. En esta unidad sistemática admite la rama, pues en singulares y autónoma de la ciencia jurídica. Para el autor Chicas Hernández, una disciplina jurídica es autónoma cuando abarca un conjunto de principios y de institutos propios. La mayoría de autores, López Larrabe, Martínez Vivot, Franco López de la Cueva, estiman que el derecho procesal del trabajo es autónomo, pues tiene sus características propias y su campo de acción también es propio y particular. Hay elementos que caracterizan la autonomía del derecho procesal. Se puede señalar como elementos y las características de la autonomía del derecho procesal del trabajo como la rama que expresa que amerite un estudio particularizado, los principios o cuando menos o más acentuados en otras ramas, o los institutos propios con características muy peculiares y métodos propios para el conocimiento de la verdad. La autonomía del derecho procesal. Si quieren, abarcamos la autonomía el día miércoles, porque es un poco más compleja la autonomía, pues si quiero que la podamos manejar un poquito mejor, y vamos a verlo el día miércoles. Solamente tengo una duda en relación, ahorita que estábamos en clase, ya revisaron si ya les aparece cargado el curso, si ya están asignados, si ya les aparece a ustedes, ¿no? ¿Chequearon? Ah, perdón, licenciado Jorge, no sé si quiere dar información. Jorge, ¿no? Ok, buenas noches. Solo para el aspecto de la asistencia. Ajá. Como bien se los ha dicho la licenciada, necesitamos que revisen la misma, que tengan claro qué número tienen asignado en el listado oficial, porque con ese listado vamos a hacer también la asistencia de los formularios. El día de hoy, el día miércoles, el formulario que tenemos va a estar abierto. Van ustedes a consignar sus datos y el propio sistema de Google va a recabarlos y nos va a crear el listado de la asistencia. Sin embargo, para la siguiente semana que tengamos virtual, el formulario les va a dar la opción de escoger su nombre y con eso se va a marcar su asistencia. Entonces, por favor, la van a marcar con el correo que tienen asignado para Classroom. Si no lo hacen con ese correo, no les va a registrar la asistencia y ahí sí ya no podemos hacer nada nosotros. Sabemos que muchos a día de hoy todavía tienen problemas con las asignaciones y por eso fue que se decidió dejarlo abierto 2 días. En caso extremo, control académico tenga problemas de asignación para dentro de 2 semanas, volveremos a abrirlo. De lo contrario, será en base al listado que nos facilite control que se hará la asistencia. Entonces, por favor, estén pendientes de eso y cualquier situación con confianza. La licenciada les ha dado la apertura para que se puedan comunicar con ella, para que puedan tener un contacto directo con nosotros, entonces utilícenlo para que podamos. Por un lado, ustedes ayudarnos a nosotros, porque como bien se los dijo la licenciada, en los aspectos de la presencialidad estamos teniendo muchos problemas porque no lo han hecho. Alguien lo dijo por acá, si se tardaran 1 minuto en la asistencia, realmente quienes sabían su número no se tardaban 1 minuto, eran aproximadamente 20 segundos, pero sí pude determinar aproximadamente 20 personas que se detenían a leer todo el listado, entonces ahí sí le quitaban el tiempo a los demás. Por favor, ayúdennos para que nosotros podamos ayudarlos. Estamos de la mayor disposición y como dice la licenciada, ella está intentando brindarles un curso justo como quisiéramos o hubiésemos querido nosotros que nos lo enseñaran. Lamentablemente no fue así, pero nosotros somos de la idea de que ustedes sí tienen que salir bien preparados para salir con todo a litigar a los tribunales. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Jorge. Bueno, ya vieron.
Realmente no soy la única que hubiera querido aquí en la clase, pero realmente la vida, la calle es diferente y de esa forma que estoy tratando de enseñar. A ver, ¿quién? Pamela. Yo, licenciada, buenas noches. Con una pregunta, ¿este año usted impartirá los cursos libres que siempre imparte? ¿Me encontraste en cursos libres, Merlin? Sí, lo que sucede es que el año pasado me asigné, pero lamentablemente no coordiné bien con otro curso y se me traslapó. Entonces, este año, ya viendo la cátedra que nos está encantando bastante, sería genial que nos lo compartiera para poder aprender más de su persona, licenciada. Y te cuento, ahí en cursos libres, este semestre que vamos a dar, yo doy el área sustantiva. Por ejemplo, abarco vacaciones, aguinaldo, abarco horas extras, jornadas de trabajo. Entonces, abarco todo lo que no miramos aquí, lo abarco yo de esa área. Para complementar sería genial. Sí, entonces, sí, yo doy en cursos libres, me gusta mucho ayudar a las personas. Hay gente que tiene preparación universitaria, como hay gente que pues solamente tiene el área básica, pero realmente trabajamos muy bonito y trabajamos en equipo, pero sí ahí miramos todo lo que es el área sustantiva, ¿verdad? Entonces, a la orden, cuando salga curso libre, ya sabe que me encuentran, ¿no? Gracias, licenciada. Ok, ahí estamos entonces para servirles, jóvenes. Les agradezco por su tiempo. Nos miramos el día miércoles, entonces sin falta. Y es un gusto para mí saludarles. Que estén muy bien, descansen. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada.